Saludos. Este vídeo lo titulamos Prueba empírica. Silencio, arqueología oficial. DA1. Con la nomenclatura DA significamos discernimiento y la A, artefactología. Artefactología es una palabra con la que queremos designar, dijéramos, una ciencia que estudia los artefactos o reliquias sagrados. Nosotros los titulamos así, sagrados. No queremos emplear la palabra discernimiento arqueología, porque la palabra arqueología, según nuestra opinión e investigación, está muy intervenida, está muy desvalorizada. Entonces nosotros aquí, en este vídeo, vamos a analizar lo que denominamos una prueba objetiva del engaño oficial en esta dimensión, en el campo, por ejemplo, vamos a poner la prueba en el campo de la arqueología. Antes vamos a recordar qué instrumento estamos empleando para todo nuestro análisis, para todo nuestro estudio. Lo hemos denominado, y lo volvemos a recordar, pensamiento simple profundo, que sería el pensamiento del sentido común, de un niño a partir de los 7 u 8 años. Ese sería un pensamiento auténticamente democrático, que se opone al denominado pensamiento complejo superficial, que es el que rige esta dimensión, de tal manera que solamente las personas con mucha complejidad de conocimientos, pues son los que dictan las normas y dictan la doctrina. Y de este modo ya vemos que no son fieles a la verdad, dijéramos así, como vamos a comprobar en este aspecto concreto, que vamos a dar una prueba objetiva. Entonces, este pensamiento simple y profundo, hemos dicho que nos estamos basando nosotros en 3 ideas guías. Otras personas pueden utilizar otras. Estas 3 ideas guías serían simples y sencillas, que serían la primera: el universo es uno y diverso, para que se medite y se profundice con la parte intelectual y la parte intuitiva. También la segunda idea sería que en toda manifestación existen 3 ejes, y precisamente el más importante es el eje invisible. Y aquí vienen muchos sinsentidos y muchas equivocaciones en nuestra actitud. Y la tercera idea guía, que debe ser experiencial, solamente se adquiere con experiencia concreta, sería que nuestra manifestación o dimensión no es la manifestación primaria o inicial, sino que es lo que denominamos una manifestación secundaria e intervenida. Por eso precisamente que está intervenida todas las mentiras, desde la cumbre de la élite hasta la base. Entonces, tenemos que hacer mención del sinsentido que supone buscar en el exterior la causa original. Esto se produce porque nosotros, al ser, según nuestra interpretación, hacer una manifestación auténtica de la fuente original, pues tenemos sobre todo 2 carencias fundamentales. Las carencias del conocimiento. Venimos y todo es nuevo. Nos falta conocimiento, y Satán, por supuesto, nos lo llena, pero con conocimiento, evidentemente, para llevarnos a su terreno. Y otra parte fundamental es nuestro sentimiento, nuestra emoción, nuestro eje, dijéramos, central, el eje del corazón, la afectividad. Ahí también tenemos una carencia lógica, puesto que si venimos y nos hemos desprendido para una manifestación exterior de la fuente, pues tenemos que sentir una especie de vacío. Pero equivocadamente lo llenamos, y Satán para eso interviene, lo llenamos con la exterioridad, con causas o elementos externos, que por ahí es donde Satán usurpa el lugar de la fuente inicial y él se coloca como divinidad desde siempre, y se crean todas las religiones. Y entonces aquí viene el inicio, dijéramos, de todas las equivocaciones.
porque bien intencionadamente y con estas carencias nos falta comprensión, nos falta discernimiento. Si nosotros llegásemos a tener esta comprensión y este discernimiento, pues entonces veríamos claramente que es absurdo buscar afuera lo que tenemos dentro. Lo veríamos con claridad meridiana. Pero hay que hacer un pequeño esfuerzo y hay que buscar, dijéramos, momentos de reflexión. Y eso es lo que Satán no nos deja, ni nos quiere dejar. Y nos muestra el estrés y la supervivencia y la guerra. Y entonces no dedicamos ni siquiera breves momentos para el discernimiento y el análisis y la reflexión. Entonces eso es lo que nosotros estamos propugnando. Porque si realmente una persona capta el error y la equivocación total de buscar fuera lo que tiene dentro, pues ahí ya viene toda la conducta, dijéramos, en que se nos va reconduciendo al dolor y a la frustración. Entonces, vamos nosotros a poner un ejemplo de cuando nosotros adquirimos este conocimiento sencillo, que consistiría en lo siguiente. Hemos dicho que el tercer eje tiene que ser invisible, porque nosotros somos efecto, nosotros en una manifestación de la fuente, dijéramos, pues somos el efecto y ella es la causa. El efecto siempre, pues siempre será, dijéramos, estará supeditado a la causa, pero el que no la conozca directamente no quiere decir que no exista la causa. Como hemos dicho, con la parte racional y la parte intuitiva, pues puede saber y puede tener conocimiento de que esa causa es absurdo buscarla afuera porque la tiene dentro, es un sinsentido. Vamos a poner un ejemplo de sinsentido para que veamos cómo cuando una persona adquiere esta comprensión se le quitan toda esa problemática y ya no le engañan por el exterior. Vamos a ver una persona sencilla, dijéramos, sin adoctrinamiento, natural, dijéramos, que sale de su casa todos los días y ella va experimentando esta realidad. Ve los árboles a lo lejos, se acerca a los árboles y los conoce y los palpa. Va a las montañas lejanas y también las conoce, pero ve el sol en el horizonte. Y entonces el sol, ella, pues dice, voy a acercarme para conocer el sol, porque sé que el sol es algo importante, sabe que le da la vida, lo intuye evidentemente, y quiere conocerlo. Y va, intenta cada día caminar y acercarse más al sol. Entonces, evidentemente, pues nunca llegará, evidentemente. Y entonces se le formará una frustración en dos sentidos. Se le formará una frustración en el sentido de él considerarse indigno. Dirá, bueno, esa fuente, pues yo soy indigno, y entonces pues se ríe de mí, se aleja cada vez más, se está riendo de mí. Y entonces sería un pensamiento, dijéramos, negativo hacia esa fuente. Una frustración que crea en sí misma. O también se le puede formar una frustración, pero en el sentido de que esa persona entonces llega a adorar a esa fuente y dirá, bueno, todos los días me acercaré un poquito, así, y se pasaría toda la vida así. Entonces, esta persona, si otra persona con más conocimiento le da las claves de lo que dijéramos que es el sistema, el sistema de nuestro espacial, que nosotros no estamos diciendo que este sea el verdadero, porque eso también sería otra cuestión de estudio, pero vamos a tomarlo como verdadero, porque nos sirve para nuestro ejemplo. Entonces le explica, mira, lo que estás haciendo, estás avanzando dando vueltas en una esfera. Entonces es absurdo que intentes porque el sol está lejos y tú nunca podrás llegar. Y es absurdo, míralo y percíbelo con tu mente y con ejemplos concretos que te lo muestro aquí en dibujos. Y entonces esa persona dice, anda, es verdad, estaba totalmente equivocado. Tenía un problema, había hecho un problema donde no lo había. Y entonces ya esa persona, su espíritu, descansa y su pensamiento descansa totalmente, se le ha quitado el problema. Pues lo mismo pasaría cuando si nosotros empleamos nuestro discernimiento y con la lógica y con la intuición, pues entonces percibimos el sinsentido de buscar afuera lo que tenemos dentro. Y entonces si lo percibimos claramente, ninguna fuente externa, por muchas maravillas que nos realice, incluso puede ser incluso positiva, bien, si nos realiza maravillas, dijéramos, vale, vamos a ver, aparte de estas maravillas, a ver si tú estás en mi misma onda, dijéramos. Porque si no estás, yo nunca te daré adoración, porque yo sé que la fuente no está en ti, está en mí, y la fuente que está en mí también está en ti, pero secundariamente. Y entonces esa persona no será engañada.
analizará todo, porque evidentemente comprobará que existen las fuentes externas, precisamente son las más peligrosas, por supuesto. Y entonces esta persona, pues ya su espíritu y su conocimiento descansará, porque Satán también, otra de las tácticas que emplea muchísimo para su pirámide, pues sería dar conocimiento y conocimiento, y así los masones y pues van avanzando, pero avanzando ¿hacia dónde? Esa sería la cuestión. Bien, entonces esto sería importante que se medite. Entonces vamos a ir ya a un punto más concreto, de prueba concreta de cómo esta dimensión está intervenida. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que desde siempre, en todas las escrituras antiguas, pues están los gigantes, pruebas de todo tipo de relieves, de tipo de pinturas, como por ejemplo, que se están viendo desde el inicio. La cultura sumeria es quizás la inicial, pero la cultura egipcia, sus representaciones siguen siendo idénticas. En la cultura china igual, tiene representaciones de gigantes chinos. En África exactamente lo mismo. En América exactamente lo mismo. Hay representaciones por todos los lados, pero la ciencia oficial te dice que no, que esos son mitos. Pero existen pruebas tangibles, que ya no te podrían decir que son mitos, pero miran para otro lado, como es por ejemplo los cráneos de Paracas, que ahí están, tanto en Perú como en Bolivia, todavía están en museos, que cualquier persona puede verlo. Y entonces eso es incuestionable, esos cráneos no son humanos. Muchos años se inventaron la historia de que estos cráneos eran porque se le producían deformidades. Evidentemente no es así. Este cráneo, que es el de Paracas y el humano, pues tiene un 25% más de volumen y tiene también un 60% más de peso. Pero no solo eso, sino que su estructura ósea, como el doctor Jiménez del Oso, que lo conocía muy bien, toda la medicina, por supuesto, sabe que su estructura ósea no es la misma. Los parietales que tenemos, pues no corresponden al que tienen esta tipología de decenas y decenas de cráneos en ambos museos, y no solamente en América, sino en todo el mundo se están encontrando. Entonces esto es una prueba incuestionable. Y entonces dice uno, vamos a ver, la ciencia oficial, arqueológica, por ejemplo, ¿no está diciendo siempre que quiere pruebas empíricas? Pues aquí están, ¿por qué mira para otro lado? Pregúntenselo. ¿Por qué mira para otro lado? Por supuesto, porque quieren tenernos en el engaño. Porque el engaño, descubrir el engaño, sería que ellos actualmente siguen en la sombra ejerciendo el mismo poder que en toda la antigüedad ejercieron, dijéramos, los antiguos gigantes, un poder negativo para la humanidad, por supuesto. Porque si no fuese así, pues no habría ningún interés en esconder todo esto y todo este conocimiento. Entonces esto debe reflexionarse. Entonces también una simple, dijéramos, cuestión de lógica. Se están gastando millones y millones en investigaciones arqueológicas. En España están la cantidad de millones y millones y de estudios y de libros que se están escribiendo sobre, por ejemplo, el Atapuerca. Pero ninguna instancia oficial hace un análisis de ADN, ni se lo ha planteado nunca, de estos cráneos, cuando son evidentes que no son humanos. Por lo menos aquí está, incluso conservan cabello rojizo. Serían muy evidentes la prueba de ver si están buscando realmente el origen, como están haciendo con tantas investigaciones oficiales, a costa evidentemente pues de quién va a ser, pues de los pobrecitos que nos tienen engañados, y sobre todo a costa de nuestro dinero. Y encima representando que están intentando avanzar en el conocimiento. Pues, si fuera verdad, pues no cuesta nada hacerle. Tienen que ser personas particulares que después no lo ponen en ningún medio de comunicación, la que con su dinero personal pues hagan los estudios de estos cráneos para ver la objetividad. Pero es que no hace falta ver estudios, es que con el sentido común, simplemente, y viendo que en la estructura ósea no son humanos. Y tristemente se nos confirma que no es solamente en este campo cuando uno va investigando, sino es en todos los campos, desgraciadamente. Entonces, esto debería ser acicate para ya dejar de tener un conformismo y una credibilidad en la oficialidad. Nos despedimos deseando el mayor discernimiento para todos y para nosotros.